Mucho gusto. Hoy les traemos un nuevo episodio de Historias y Cuentos narrados por Moon. En este episodio les traeremos unas historias que les darán miedo porque serán contadas de nuestro libro Cuentos de terror en la época colonial. Diviértanse. Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a su programa de Radio Escuchas Auditivas. Historias y cuentos narrados por su servidor, Moon. Como ya vieron, nos dieron el placer de presentarnos que hoy les vamos a traer, otra vez, historias de terror de la época colonial. Disfrútenlas. Sobre la calle de Bolívar, a mediados del siglo XVI, existía un edificio de 2 pisos. Se trataba de una construcción muy conocida en la ciudad de la Nueva España, porque era el lugar de los oidores, o sea, los funcionarios del Santo Oficio. Y para tener una idea de lo que se hacía en este lugar, basta con decir que aquí se acordaban los castigos que se les darían a los herejes, brujos y relapsos. Estos hombres eran perversos e imaginativos, pues de ellos dependía la supuesta tranquilidad del país. Bajo este pretexto, estaban sedientos de tortura que imponían a todas aquellas personas que profesaran una religión contraria a la católica, o que practicaran métodos curativos que eran calificados como brujería. Otra de las canalladas del llamado Santo Oficio era que a menudo reprendían a aquellos que lograban hacer una fortuna a base de su trabajo, siendo esto utilizado como un instrumento para desposeerlos de todo, ocasionando con ello que muchos prefirieran donar sus bienes al clero antes de ser ejecutados injustamente. Uno de los hombres más sanguinarios de los que se hablaba en la Nueva España, por su sadismo y su gran dureza en sus decisiones en el Santo Oficio, y que muchos temían, era Pedro de Montoya. Por sus manos rodaron las cabezas de muchas personas, y todos cuantos llegaban al nuevo continente sabían que tenían que cuidarse específicamente de él. Mirad, ahí va, Pedro de Montoya. No lo veas, que si lo ves te ha de encontrar culpable y te ha de torturar. No lo veas, no lo veas, no lo veas. Durante la gestión de este hombre, muchas personas perdieron sus bienes, lo cual despertó el descontento de la gente, y empezaron a sospechar que las nuevas condenas no tenían ya nada que ver con la brujería, sino que más bien se habían convertido en el pretexto perfecto para hacerse de riquezas ajenas. Fue entonces cuando el virrey mandó cerrar dicha casa, al mismo tiempo que condenó a Montoya bajo sus mismas torturas. Además de ser destituido de su cargo, años más tarde, se dice, el hombre murió en la más penosa de las miserias. La casa de los oidores estuvo cerrada por muchas décadas, hasta que en 1711 se alojaron provisionalmente en ella los misioneros del Espíritu Santo, dada la insuficiencia del cercano convento de San Francisco. El día de la mudanza, todos los frailes se dieron a la tarea de limpiar el polvo y las telarañas que se habían acumulado con el paso de los años. Pero el trabajo fue tan arduo que la noche los sorprendió con todo en los pasillos. Pero esto pareció no importarles, porque encontraron propio el antiguo salón de los oidores para dormir. Allí metieron sus camastros, al tiempo que acomodaron en cajas de madera todos los archivos que había del Santo Oficio, y colocaron frente a la mesa de reunión de estos temibles hombres. Cuando estaban dispuestos a dormir, uno de los frailes les pidió que abandonaran sus hábitos normales y se entregaran al sueño, porque el día siguiente no sería menos cansado. Tiene usted razón. Dijo un fraile que lee una Biblia. Será mejor que apaguemos las velas y descansemos todos al mismo tiempo. Apagaron las velas y todos se dispusieron a dormir, pero al cabo de unos minutos un extraño ruido los despertó. ¿Alguien sabe de dónde proviene ese ruido? Dijo uno de los frailes alarmado. Hace rato que se escucha, dijo otro. Parece que es solo la madera vieja. Dijo un tercer fraile despierto. Pero para ello necesita alguien caminar sobre de ella, dijo el primer fraile. ¿Quién será? Los ruidos se fueron haciendo cada vez más claros y, en efecto, parecían unos pasos que se aproximaban hacia ellos. ¡Los ruidos se acercan! ¡Enciendan la luz para ver qué es lo que se aproxima! Pero la vela que encendieron apenas se alumbraba y aquellos pasos se hacían cada vez más claros y cercanos. Todos, enciendan las velas, ordenó uno de los frailes. Cuando todos encendieron sus luces, descubrieron un montón de ratas que espantadas corrían en todas direcciones. ¡Son ratas!,
dijo descansando uno de los frailes. Ahora sí, podremos dormir tranquilos, pues estos animales ningún daño nos harán. Apagaron sus velas y volvieron a conciliar el sueño. Ahora familiarizados con los ruidos que hacían las ratas, sabían que aquellos pasos no eran para alarmarse y podían descansar con toda confianza. Sin embargo, llegada cierta hora, las ratas corrieron asustadas y un triste silencio se dejó sentir por toda la casa. Era como si se presagiara algo. Luego, un ruido diferente se escuchó con estruendo. ¿Escucharon eso? Preguntó el único fraile que se levantó de repente. Nadie le respondió porque todos estaban tan dormidos como para escuchar algún ruido. Pero aquel fraile no conciliaba del todo el sueño, y pronto se dio cuenta de que algo o alguien se sentaba en los sillones que comparaban hace tiempo los oidores. El fraile temblando tomó su vela y la encendió. Recorrió con ella cada uno de los sillones, pero nada. No halló nada, a excepción de una rata muy grande que estaba sentada en el asiento principal. ¡Es horrible!, se dijo. Pareciera que me mira con malicia. Tomó un libro e intentó con él asustarla. Pero esta rata a nada parecía temerle. El padre decidió aventarle el libro y solo así pudo conseguir que saliera huyendo por una extraña cuerda. ¿Para dónde irá esa cuerda?, se preguntó el fraile al mirarla perderse en uno de los muros. La rata subió por ahí. ¿Hasta dónde llegará? ¿Y por qué solo mi libro sagrado pudo hacerla huir? Lleno de dudas y angustia, el fraile tomó la vela y comenzó a caminar. Pero la oscuridad de la casa era más que la débil luz que provenía de su casi extinguida vela, por lo que decidió regresar a la cama, pensando que con la luz del día le sería más fácil buscar el lugar hacia donde se había ido la rata siniestra. Al llegar la mañana, el fraile se olvidó automáticamente del asunto y se entregó a las labores de la limpieza. Unas horas más tarde, uno de los frailes gritó para que todos se acercaran. Había encontrado una inscripción en uno de los muros y deseaba que los demás la vieran también. ¡Vengan, vengan, vengan a ver lo que vi! Pero no era el único, pues al revisar los muros con detalle se podían apreciar muchas de estas inscripciones, las cuales en su mayoría decían: Todo aquel de nosotros que se exceda en sus castigos será castigado también, y la campana del perdón no será replicada hasta que su alma sea purificada. Esas palabras escritas en la pared despertaron la curiosidad de los frailes, por lo que le pidieron a su superior que les dijera el significado. Este lo condujo hasta el salón de los oidores y dijo: Esta cuerda hace tañer una campana, la campana del perdón, y le tocaban los oidores cuando el reo, condenado al cadalso, era perdonado. Su sonido es tan fuerte que se puede escuchar hasta el edificio de la Santa Inquisición. ¿Y la campana fue tocada alguna vez?, preguntó un fraile inquieto. Sí, y muchas almas fueron salvadas, ya que al escuchar sonar la campana 11 veces, se entendía por perdonada la condena. Estas explicaciones fueron tan extensas que la noche les cayó por sorpresa, y ya estando nuevamente en sus camas se volvieron a escuchar las ratas que deambulaban por todo el lugar. Pero a la misma hora de la noche anterior se dejó escuchar aquel silencio estremecedor. Aquel fraile que no podía dormir y que recordó lo acontecido, se incorporó y alumbró una vez más el salón principal. Ahí se encontraba la enorme rata, que lo veía con un brillo de ojos aterrador. Cuando el fraile se buscó en la única túnica no halló su libro. De inmediato tomó el agua bendita que había dejado y la arrojó sobre el animal, quien corrió una vez más asustado. Ya no había duda, aquello no era algo normal. Casi al instante las ratas volvieron a salir. El religioso se calmó al verlas, pues con su presencia sabía que todo estaría en calma. De esta manera pasaron 4 días, hasta la quinta noche. Era la hora de la cena y uno de los frailes no se sentía bien como para bajar a cenar, por lo que decidió quedarse solo en el salón de los oidores. Estaba muy entretenido leyendo, pero al cabo de unos minutos un extraño impulso lo hizo levantarse y caminar hasta la mesa de los oidores. Ahí tomó asiento en aquel extraño sillón. Las ratas comenzaron a salir de entre las paredes, aunque al cabo de unos minutos ya no estaban más, pero el fraile, que estaba muy entretenido, no le dio importancia al hecho. Luego de unos instantes, sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista, vio una horrible aparición, algo que parecía ser el fantasma de uno de los oidores que no le quitaba la vista de encima. El fraile salió corriendo sin poder evitar los gritos. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto!, decía con débiles palabras. ¿Qué sucede, hermano?, dijo uno de los frailes que se encontraba cenando. Debes calmarte y decirnos lo que sucede. ¡Un fantasma! He visto el fantasma de uno de los oidores. El relato coincidió con lo que el otro fraile había presenciado.
pues después del silencio incómodo parecía aquel ser despreciable. Por ello no tuvo más remedio que decir que él también lo había visto, aunque de una forma diferente. Lo he visto como una rata gigante, les dijo a todos. Sé que suena extraño, pero juro que sí es. Aquel ser nos ha estado vigilando. Son figuraciones de los dos. Nada de eso puede estar pasando. Quizás se han dejado intimidar por las viejas historias, pero si me acompañan, descubriremos que ahí no hay nada, idiotas. Los frailes caminaron hacia el salón de los oidores, pero todo estaba en calma. ¿Ven? No hay por qué preocuparse. No sean infantiles. Finalizó el fraile molesto. Al día siguiente, los religiosos continuaron su labor de limpieza, solo que esta vez ya estaban por acabar cuando tuvieron que mover los cuadros que colgaban todavía de las paredes. Les faltaba uno, el cual estaba situado en el ala oeste. Al descolgarlo, un frío se dejó sentir por toda la casa, Son los oidores. pensó uno de los frailes. ¿Qué sucede? Preguntó el fraile mayor al ver que algunos se quedaron quietos. El frío se sintió cuando yo descolgué uno de los cuadros, dijo uno de los frailes. Con esto llamó la atención de todos, quienes se acercaron para contemplar la pintura. Ese es el hombre, dijo el fraile joven al ver la pintura. Es el hombre que estaba anoche a mi lado. El fraile mayor ya estaba cansado de tanto escuchar, así que tomó el cuadro y lo limpió para ver la inscripción que tenía atrás. Todos se quedaron perplejos cuando se dieron cuenta de que se trataba de Pedro de Montoya, aquel hombre que había muerto en la pobreza y quien fuera tan temido en la Nueva España. Si es como ustedes dicen, y Montoya anda penando, es nuestro deber mostrarle el camino. Dijo el fraile mayor. Esa noche todos los frailes se quedaron despiertos para acabar de una vez por todas con aquellas supuestas apariciones. Cuando dieron las 12 de la noche, las ratas se dispersaron asustadas, tal y como lo había descrito uno de los frailes. Luego se dejó sentir aquel incómodo silencio. De una de las cuerdas bajó aquella enorme rata. Al posarse en el asiento principal, tomó la forma de un hombre. Agradece su ayuda. Dijo el espectro. ¿Cuál es tu condena? Preguntó el fraile mayor. He vagado por este lugar todos estos años, pues el destino me cobró más de la cuenta. ¿Cómo podemos ayudarte? Tocando la campana del perdón, pero después de una procesión con el Santísimo, en la que ustedes deben orar por mi alma. Así será. Aquel espectro se desvaneció y en su lugar quedó esta enorme rata, quien al verse indefensa corrió hacia la cuerda. Más de un fraile se desmayó de la impresión, pero había que cumplir con la petición del muerto. Durante 3 viernes se celebró la procesión en voto del alma del oidor Montoya, pues sus pecados habían sido tantos que una procesión no sería suficiente. Cuando las oraciones parecieron tener efecto, sin que ellos tocaran la campana del perdón, ésta se dejó oír por toda la calle. ¡Escuchen! Es la misericordia del Señor, dijo uno de los frailes. Y así, de acuerdo con la leyenda, nunca más se volvió a ver esa siniestra rata en la casa de los oidores, así como tampoco se volvió a saber sobre un fantasma, por lo menos en aquel lugar. La casa del diablo. Vamos a remontarnos al siglo XVI, cuando los españoles navegaban desde su patria solo para reclamar la herencia de sus parientes que habían hecho fortuna en nuestro continente. El hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. De acuerdo con la leyenda, don Rodrigo de Villanueva no tenía mucho dinero cuando llegó a tierra azteca acompañado de su familia, así que no pudo pagar una posada digna de su linaje, sino que tuvieron que descansar en un lugar de paz. Al día siguiente se dirigieron a la casa que había heredado, pues como lo hemos dicho, no tenía dinero como para retrasar más la posesión de esta. Pero la sorpresa fue muy grande, cuando miró que la casa estaba en ruinas, y aunque era muy grande, las tierras situadas enfrente también estaban abandonadas. De inmediato la esposa e hijo de don Rodrigo se pusieron a quedarse en ese lugar, pero no tenían otro remedio, pues sus bienes no les alcanzaban para embarcarse de regreso a España. Levantaremos este lugar, dijo don Rodrigo, tratando de darles fuerza a sus parientes. A pesar de sus palabras de aliento, el hijo presentía una fuerza extraña, como si el lugar tuviera vida. Esto se hizo cada vez más fuerte conforme recorrían aquellas áridas tierras. Unos instantes después, ¿sintió eso, padre?, dijo el pequeño. Don Rodrigo no pudo decir nada,
porque unas carcajadas retumbaron en el lugar. Ambos miraron a todos lados como queriendo descubrir de dónde provenían esas risas. Al cabo de unos instantes descubrieron que salían de la vieja casona. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Rodrigo. Al decir esto, las risas desaparecieron de inmediato. Sobrevino un silencio y un ligero viento se dejó sentir. De la casa salió un anciano bastante feo. Tenía la piel opaca, los ojos hundidos y amarillentos, y sonreía con una boca exenta de dientes. El hombre caminó con firmeza hasta donde estaban los españoles. Dices bien, jovencito, ese es el viento infernal, y no va a descansar hasta que termine de derrumbar la casa. Nadie se ha atrevido a luchar contra él, dijo el anciano. Don Rodrigo molesto respondió. No hagas caso de lo que diga este anciano. La casa está vieja, cierto, pero la pondremos nuevamente en pie. Antes de que terminara de decir esto, el anciano desapareció como por arte de magia, pues nadie supo ni vio para dónde se había ido. Salga, anciano decrépito, le voy a dar su merecido, dijo don Rodrigo. Pero su esposa intervino oportunamente para calmarlo. El anciano ya no estaba y había que preocuparse más por buscar un sitio seguro para pasar esa noche. Al día siguiente salieron en busca de algunos trabajadores que les ayudaran a labrar las tierras, pero en cuanto estos veían el lugar, salían corriendo. ¿Qué pasará?, dijo la esposa. Creo que están demasiado obsesionados, Yo creo que tienes razón, papá. dijo el hijo. Presentimiento. Es como si esta casa estuviera maldita. No digas tonterías, replicó don Rodrigo. Eso no es cierto, y yo te lo voy a demostrar, porque aquí no hay nada a qué temerle. En cuanto terminó de decir eso, se volvieron a escuchar esas carcajadas siniestras. Y al volver sus miradas presenciaron que aquel anciano salía de una de las habitaciones en ruinas de la casa, pero esta vez tenía un tic nervioso que le obligaba a cerrar el ojo. podrán reparar la casa, pero cuando venga el viento del diablo, este la derrumbará de nuevo, porque nada escapa a la maldad del lugar. Don Rodrigo estaba muy molesto y le mostró su espada al tiempo que decía: Lárguese de aquí si no quiere probar el filo de mi espada, Lo haré, dijo el viejo al tiempo que robaba un pan. pero me llevo este trozo de pan. ¡Qué hombre! ¡Qué cinismo! Mira que entrar en mi casa y robar el pan. Y el pan de muerto que está tan bueno, sabor a naranja, finalizó don Rodrigo. Los días siguientes fueron de labor pesada. Ellos solo levantaron la casa y sembraron las áridas tierras. Y al cabo de unos meses los maizales crecieron y reverdecieron todo alrededor. La casa estaba muy cambiada. Todo se mostraba distinto. A este paso tendremos dinero suficiente para comprarme una Cheyenne, dijo don Rodrigo una noche en que todo parecía marchar bien. Sin embargo, cuando se dispusieron a dormir, un fuerte viento comenzó a soplar por los campos. En unos cuantos minutos ese soplo ya era más violento. Pero ese viento se detuvo de la misma forma en que llegó y dejó escuchar unos gritos siniestros. Parecía que alguien moría, pero no había nadie cerca. Don Rodrigo despertó sobresaltado. Fue entonces cuando la habitación de pronto se abrió. A lo lejos se veía cómo el viento soplaba y arrastraba la tierra. ¿Qué podrá producir todo esto?, se preguntó don Rodrigo. El hijo entró de inmediato, pues al igual que la madre estaba muy asustado. Sí, estoy asustado. No temas, no hay nada afuera. ¿Recuerdas las palabras del viejo? No, debe de haber otra explicación, puntualizó don Rodrigo. Intentaron cerrar la ventana, pero el viento era tan fuerte que no pudieron hacerlo. Ese aire estaba acompañado de lamentos que asustaban a cuanto animal y hombre estuvieran cerca. ¡Ay, está bien caro el huevo! ¡Ay, está bien caro el aguacate! ¡Ya subió la luz! ¡Ay, hay que pagar el agua! ¡Ya se fue el internet! ¡Salió positivo! ¡Está embarazada! ¡Hay capítulo de One Piece esta semana!
El manga se retrasó. Reiniciaron Dragon Ball Z desde la saga de Freezer. Y ya iban Majin Buu. Después de unos instantes llegó hasta la casa un olor fétido que se hacía más fuerte, Creo que mejor nos vamos. dijo el hijo. El viento se intensificó y apagó los candelabros que estaban encendidos. Un último lamento se dejó escuchar como si estuviera presagiando o advirtiendo algo. No olvides pagar el cable antes de fin de mes. Sobrevino un silencio aterrador. Y después un viento más fuerte se llevó el tejado de la casa, los corrales de los animales y los sembradíos. De nada sirvieron los rezos de la familia, porque el viento continuó toda la noche. Cuando llegó la mañana, todo estaba en ruinas otra vez. La esposa de don Rodrigo lloraba sin parar. ¡Ay, se fue mi chaleco! ¡Ay, se fue mi chaleco! Lo voy a tener que tejer. Mientras el muchacho trataba de que su padre entendiera que el anciano había dicho la verdad, el español molesto dijo: No me importa si he de luchar contra el mismo demonio, pero nosotros, nadie nos echa de aquí. Su familia no intentó contradecirlo, porque sabían que nada le haría cambiar de opinión. Así que con un rostro evidentemente triste volvieron a las ruinas de la casa. Los meses pasaron y nuevamente don Rodrigo y su familia levantaron la casa. Sembraron y construyeron corrales en donde metieron animales. Pronto las tierras volvieron a reverdecer. Todo estaba como antes, a excepción de los lindos rosales que la señora sembró en esa ocasión. Todos estaban felices, hasta que una tarde esa vieja voz volvió a retumbar en la casona. De nada servirá, porque esta noche volverá el viento del infierno. Con ese temor llegó la noche. Los vientos comenzaron a soplar y los lamentos se escucharon una vez más. El trino pasará al quinto partido. Subirá la gasolina. Subirá el precio de la fruta. No habrá posadas este año. En Halloween van a dar puros tejocotes. De pronto, el silencio llegó. Pero después de unos instantes el viento volvió con más fuerza. El techo empezó a desprenderse, pero la señora no se rendía. Rezaba cuanto podía. Perderemos todo. Dijo el muchacho muy angustiado. La angustia lo orilló a que saliera. Trataba de detener a los animales que se estaban escapando al darse cuenta de que los corrales ya no existían. Como pudo, tomó las riendas de uno de los caballos y éste lo arrastró hasta una colina. Nadie sabía dónde estaba el muchacho, pero aquella siniestra voz parecía que sí. Busquen a su hijo en la boca del diablo. Los padres salieron corriendo buscando a su hijo, pero nadie sabía dónde estaba situado la llamada boca del diablo. Por más que corrieron no hallaban al joven. Para cuando lo encontraron, nada pudieron hacer porque el muchacho estaba muerto y presentaba señas de tortura, como si alguien lo hubiera desgarrado hasta provocarle una muerte lenta y dolorosa. Debemos darle cristiana sepultura, dijo don Rodrigo. Ahora sí lo creo. Esta propiedad está maldita, Se los advertí. dijo el anciano que se encontraba detrás de ellos. Les dije que debían irse, pero ustedes no hicieron caso. Ahora el espíritu de su hijo vagará por estas tierras, hasta que hallen la forma de sacar el mal. Don Rodrigo estaba molesto. Pensaba irse de inmediato a España, pero después de lo que le dijo el anciano, ya no podía hacerlo. Después de todo, él parecía conocer los secretos del lugar. Los días pasaron y al cabo de unas semanas escucharon los lamentos acompañados de la voz de su hijo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No me pasaron la contraseña del Wi-Fi. El horror se hizo presente cuando al abrir la ventana vieron al espectro de su hijo, quien lloraba y se lamentaba por andar penando. Estoy penando. Y lo peor es que no hay internet. Y me quedé sin bocadillo. Y en el altar me pusieron puros tejocotes. Tienen que irse de este lugar maldito. Dijo el fantasma. Queremos ayudarte. Dijo la madre angustiada. Ustedes tienen que irse cuanto antes. Tras estas palabras el espectro desapareció. Esto les provocó insomnio, pues ninguno de los dos podían conciliar el sueño.
Al llegar la mañana esperaron con ansias el anochecer. Deseaban volver a ver a su hijo para averiguar la forma de ayudarlo. Pero aquella visión que se les presentó era mucho peor que la de la noche anterior. Ahora tenían las carnes consumidas y de él se desprendió un olor fétido. Aún así, la madre lo abrazó. ¡Ay, mi chip! ¡Cállate! Tienen que irse. Dijo el espectro. Deben hacerlo ahora. El lugar está maldito. Luego de esto, el fantasma volvió a desaparecer. El siguiente día se hizo más eterno, pues solo esperaban el momento de ver de nuevo a su hijo. Cuando eso ocurrió, el espectro les dijo. No volveré a verlos. Por ello tienen que escuchar con atención. La maldición del lugar se irá cuando alguien tome una cruz y se pare en el centro de la casa. Tienen que permitir que la tierra que se levante lo tape. Solo así se vencerá el mal y yo podré descansar. La mañana siguiente, fueron en busca de un sacerdote, pero nadie quería ir a ese lugar. Cuenta la leyenda que por ahí transitaba un fraile que estaba de paso. Su caballo comenzó a alocarse y corrió, entrando en la propiedad de los españoles. Don Rodrigo intentó calmar al caballo, pero el animal lo atacó causándole severos golpes. El fraile estaba muy apenado, pues desconocía la historia del lugar. Cuando se acercó al hombre, este había fallecido. La señora estaba destrozada. No, pues no. Debes confortarte, hija. Ahora tu esposo está con Dios. Dijo el fraile. No, ay no, padre. Si no lo ayuda, su alma vagará por estos lugares. Mírelo, allá va. No entiendo, hija. La señora le refirió todo lo acontecido desde su llegada, pero no podía explicarle por qué el sitio estaba maldito. El fraile fue hasta la ciudad para saber lo que había sucedido en el lugar. Ahí se enteró que algunos brujos habían hecho una maldición y que ésta no se podía romper hasta que alguien fuera sepultado con una cruz por la tierra que volaba el viento. Por lo que todos interpretaron que era el momento de romper con la maldición. Así que enterraron a don Rodrigo de forma vertical, sin una cruz en su ataúd. Pero rociaron el agua bendita. Cuando llegó la noche, el fraile y las pocas personas que decidieron acompañarlo estaban impacientes. El viento comenzó a soplar a la medianoche. El fraile colocó de inmediato una cruz en el ataúd y el resto de los hombres se refugiaron en las ruinas de la casa. Todos comenzaron a rezar, mientras que el fraile corrió a buscar también refugio. Y de acuerdo con la leyenda, el espíritu de don Rodrigo salió de su tumba y luchó contra los vientos. Luego le pidió a su esposa que se fuera del lugar, pues en él debían edificar una iglesia, pues sólo así se acabaría de una vez por todas con la maldición. La última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente, su esposa se embarcó rumbo a España, y la vieja casa del diablo, como fue llamada por muchos años aquella construcción, fue derrumbada, y encima de ella se edificó una pequeña iglesia, que con el tiempo tuvo que ser reubicada. Y bueno, hasta aquí llegamos con la segunda historia de este día. Ahora les voy a contar una historia de mi propia creación y es original y totalmente nueva. Los acontecimientos que llevaron a ella están plasmados en una historia que serán contados más adelante. Será una breve historia explicando el porqué de esta. Ahora les contaré esta historia que es creación mía. El peluche en el columpio. Todo se remonta a aquellos años del 2015, cuando un joven apuesto y galante caminaba en la noche en el parque paseando su perro. Curiosamente, paseando como todas las noches, vio en aquel árbol en el que solía recargarse un columpio nuevo. Dijo, oh, alguno de los vecinos lo colocó para los niños y que se diviertan. Lo vio asombrado, pero sin darle mucha importancia. Pasaron 3 días y volvió a notar algo extraño. En el columpio había un peluche. Un peluche de un caballo tierno y bonito. Se acercó al verlo y dijo, oh, qué curioso. Algún niño lo ha de haber dejado aquí. Su perro, Panasonic, se acercó, lo olfateó y no le dio importancia. Siguieron caminando, pues como todos los días, él sacaba a su perro a pasear para que hiciera sus necesidades, llevando consigo bolsas para recoger las heces de su perro, consciente el muchacho. Lo curioso era que al avanzar junto con su perro, notó que las personas, al ver el peluche, huían de él, pues notaba que el columpio se mecía hacia adelante y hacia atrás repentinamente. Dijo, oh, es el viento que se mueve. No pasa nada.
El parque es cuadrado y le daba vueltas. Daba 5 vueltas para que su perro pudiera hacer sus necesidades y pasearlo un rato para que descargara sus energías. Dio la primera vuelta. Notó el peluche sin ningún cambio. Dio la segunda. Notó que el peluche se estaba moviendo. No le dio importancia. Dijo, es el viento. Dio la tercera y cuarta vuelta y el peluche había cambiado un poco de posición, moviéndose hacia un lado o hacia el otro, hacia la derecha, izquierda, incluso algunas veces había dado toda la vuelta. Pero no le dio importancia. Dijo, alguien pasó y lo golpeó. No obstante, en la quinta vuelta, al llegar el peluche, todo se apagó. No había ni una luz y él y su perro estaban oscuras. Solo se pudieron ver iluminados unos ojos amarillos que provenían del peluche. Dijo, oh, tiene ojos fluorescentes, no pasa nada. Se empezó a escuchar cómo la soga rechinaba en el tallido del árbol. Dijo, es el viento, pero de pronto recordó que no había viento alguno. Dijo, qué raro. Siguió caminando, siguió avanzando. Siguió avanzando por atrás del árbol y notó que sus ojos lo estaban viendo. No les dio importancia y dijo, bueno, se ha de haber volteado, bien pasó ahorita y no lo vi. En cuanto dio la vuelta al árbol, vio que no, ya no podía percibir los ojos. En eso siguió su camino y una voz tenebrosa se escuchó. ¿Por qué no me tienes miedo? Porque solo me ignoras. Él volteó a todos lados. No lograba ver nada. Decidió sacar su celular como una linterna para ver qué estaba pasando. Pues como conocía el parque de memoria, no había necesidad de haberlo prendido. Y llevaba un bastón para apoyarse por si algún perro salvaje se quería acercar a él y ahuyentarlo. Sacó su celular e iluminó. No vio nada extraño, solo el peluche en el columpio. Dijo, qué raro. ¿Quién me ha hablado? Siguió caminando y llegó hasta la esquina contraria de donde se encontraba el peluche. Entonces una voz cerca del oído le escuchó y le dijo, ¿Por qué sigues ignorándome? Todos me tienen miedo. ¿Y tú no? ¿Que acaso no soy lo suficientemente aterrador? sacado de onda, el joven volteó y vio que el peluche ya no estaba, puesto que en aquella parte donde se supone que está el columpio, ya estaba iluminado, o la mitad del parque seguía en penumbras. Su perro estaba temblando de miedo y ladrándole hacia él, gruñendo. "Arr". Él se quedó tan inquieto y le dijo, cálmate, Panasonic. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás ladrando? Entonces sintió unas palmadas en el hombro que le dijeron, Témeme, ¿por qué no lo haces? volteó la mirada y vio el peluche y dijo, ¿qué demonios? El peluche le estaba hablando y estaba vivo. Agarró al peluche y lo aventó lo más lejos posible. Agarró a Panasonic y salió corriendo. Cuando volteó a ver, el peluche seguía en el columpio y dijo, gracias por tenerme miedo. Te espero el día de mañana. El joven no podía dejar de sacar a su perro a pasear. Entonces, valientemente, agarró su bastón y a su perro y dijo, bueno, ya sé lo que me espera. Esta vez, el peluche no tendrá a dónde huir. Pero, oh sorpresa, cuando llegó, ya no estaba el peluche. Había desaparecido. Prosiguió dando las 5 vueltas que usualmente daba. Al llegar a la última, se topó con una joven muchacha. Y le dijo, disculpe señorita, ¿usted no vio un peluche que ayer estaba en el columpio? O a lo mejor hoy en la mañana. La muchacha le respondió, no. De hecho, yo paso aquí todos los días al trabajo, en la mañana y en la noche, y nunca he visto un peluche. ¿De qué me está hablando, señor? Y prosiguió caminando. Has de estar borracha porque me llamo señor, dijo el joven. Prosiguió. Al dar la quinta vuelta ya para salir rumbo a su casa, oyó una voz que dijo, No me he ido, pero parece ser que ya no puedes ver.
pero yo a ti sí. Bueno, esa fue la historia del peluche en el columpio. Luego les traeré la historia original de la que me basé para hacer esa historia. Espero les haya gustado. Yo fui Moon, les traje este episodio de historias de terror de la época colonial y mi relato propio e inspiración inventada y creada por mí, por patente pendiente, el peluche en el columpio. Que tengan un excelente día. Hoy es viernes, disfrútenlo y recuerden, ya casi es Halloween. Nos vemos a la próxima.